3:16. Póngase de pie. Dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Soberano Señor mi Dios, háblanos en este momento. Presentamos nuestra vida delante de ti para que tú hagas una obra, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tenga la valía, hermano, de sentarse. Bien se dice que lo más grande no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que Dios se manifestó en carne. O sea, lo más extraordinario no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que Dios, el Todopoderoso, haya pisado la tierra. Entonces, hermanos, es bueno entender que nadie jamás ha podido programar cómo va a ser su nacimiento. Nadie. Todos los que hemos nacido de una mujer, no es que usted le dijo a su madre, ya anticipándole: mamá, yo quiero nacer en tal ciudad, en tal lugar, en tal hospital, y esto y aquello. No, nadie programó la venida a este mundo. Muchos nacieron en el campo, otros nacieron lo que es en la ciudad, otros nacieron, mis hermanos, ¿no?, en el hospital, otros nacieron, mis hermanos, algunos cuentan de que nacieron algunos en el baño, nacieron en el baño, otros nacieron de otra manera, amén, nacieron de mucha forma, pero de todas ellas nadie había programado su nacimiento. A diferencia de nuestro Señor y de nuestro Dios Todopoderoso, Él fue el único que programó cómo iba a nacer y dónde iba a nacer. Él fue el que escogió. Entonces usted se dará cuenta que Él le escogió a una mujer, pero no era mujer cualquiera, sino era una mujer virgen. Por eso que le dicen a ella: bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué le dicen bendita tú entre todas las mujeres? Porque muchas mujeres hubiesen podido llevar dentro de su vientre un nacimiento que iba a ser extraordinario. Pero de muchas el Señor escogió a una. Y fue María, que también se lo llama, ¿no?, como la Virgen María. Entonces el Señor escogió a ella, pero también el Señor escogió cómo iba a ser engendrado. Porque, y entonces ahí viene el detalle, según San Juan, por ejemplo, 1:12-13, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de hombre, sino de Dios. Es decir, que este nacimiento no iba a tener, ¿qué cosa? Usted sabe, mi hermano, cuando está el óvulo y el que tiene que llegar donde el óvulo es el esperma. En este caso no llegó el esperma de José, sino llegó, mi hermano, el esperma de Dios a través del Espíritu Santo, que llegó a alterar, mis hermanos, todo lo que es el ciclo natural de un nacimiento de un nuevo ser. Todo. O sea, lo alteró a tal punto que se lo llama, mis hermanos, el milagro del nacimiento. Porque todos los nacimientos que han ocurrido desde un principio hasta el día de hoy han sido
mediante la fecundación del hombre. El hombre tuvo que fecundar. Y cuando el hombre tiene que fecundar, mis hermanos, la mujer deja de ser virgen. Pero en cambio esta fecundación, o sea, hubo la fecundación, pero la mujer seguía siendo virgen. Por eso se lo llama milagro. Por eso se lo llama de esa manera. Porque eso es, mis hermanos, una alabanza a nuestro Dios. Entonces, aunque el tiempo ha pasado y el tiempo ha transcurrido, hoy en día la ciencia aumentó, la tecnología avanzó a tal punto que hoy en día la mujer dice: yo ya no necesito del varón para ser o tener o quedar embarazada. Eso es lo que dice hoy en día la mujer. Ya no necesito. Claro, porque hoy en día existe lo que es la inseminación artificial. O sea, la mujer puede quedar embarazada sin conocer al varón, porque la ciencia llegó a adelantar a tal punto donde se habla de estos temas hasta el día de hoy. Porque ha cambiado. En este último siglo las cosas han cambiado y uno de los promotores, por decirlo así, fue mi hermano, la estancia o el conflicto tanto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que ha ocasionado un giro total, mis hermanos, en la historia de la humanidad. Y muchos análisis y estudios, mis hermanos, que se han hecho de la Segunda Guerra Mundial, que han hecho, por ejemplo, los nazis, es decir, los alemanes, eso ha contribuido a la ciencia médica en mucho, mis hermanos. Ha contribuido en mucho. Aunque era muy diferente, o sea, no era la forma, porque lo que ellos hacían era prácticamente una forma de destrucción, pero ha contribuido al avance, mi hermano, de lo que es la medicina. Pero hablando de Dios, mire, donde la ciencia no era tan adelantada como el día de hoy, donde la ciencia no era muy adelantada, ocurrió ese milagro. Es decir, Dios no necesita de la ciencia necesita de Él. ¿Cuántos creen, hermanos, que la ciencia necesita de Dios? ¿La ciencia necesita de Él o no? Necesita la ciencia de Él. Pero Dios no necesita de la ciencia. Por eso es que Dios hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Vino a este mundo nacido de mujer. Vino a este mundo, mis hermanos, y nació en un pequeño lugar. Tu pequeña ciudad. Pequeña, de ti nacerá tu Salvador. De ti vendrá el Mesías, de ti. Y entonces en aquel tiempo la gente decía: ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso puede venir algo bueno? Y lo cierto era que sí pudo venir, mis hermanos. Es como alguien diría: ¿acaso puede venir algo bueno de allá no sé, de Quetena, de Lipes, de tal vez de Soniquera, esos pueblos? ¿Acaso puede venir algo bueno? La gente se puede preguntar: ¿acaso puede venir algo bueno? Y lo cierto es que sí puede venir algo bueno en el proyecto y en el propósito de Dios. Una alabanza al Señor, mis hermanos. Por eso yo le decía que hay una diferencia muy enorme o sea, del nacimiento de Dios con el nacimiento de hoy en día. Porque aquel fue un milagro. Realmente fue un milagro y fue programado, mis hermanos. ¿Usted se da cuenta de la profecía de Isaías 9:6? ¿Qué es lo que nos dice? Y usted la llega a conocer. Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces nos dice que ese niño iba a nacer con todas esas cualidades y características. Cuando yo le digo que Dios nació de una mujer, porque Dios en esencia es espíritu y es invisible. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿qué es lo que el hombre, o qué es lo que se logra ver de Dios? Es a Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, dice el primogénito de toda creación. Antes que exista todo, ¿quién existía en el principio? ¿Acaso no era Dios? Era Dios, mis hermanos. Antes que exista, mi hermano, cualquier cosa que el hombre logra ver hasta el día de hoy, ya existía Dios en el principio. La profecía indicaba que tendría que huir a Egipto, y eso es lo que pasó. Y teniendo solo 2 años de haber nacido, su madre y José huyeron a Egipto, porque había un rey, Herodes el Grande, que quería matar a todos los niños menor de 2 años. Eso ya estaba también en la profecía, porque había esta persecución. Es decir, la pregunta sería, ¿de qué podemos o cómo podemos plantearnos este día? Si es verdad que un Dios tan grande haya venido a este mundo, ¿cómo Dios debería entrar al mundo? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo andaría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo sería tal vez el carácter de este Dios? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Usted se imagina a Dios venir a este mundo? Entonces la pregunta es, ¿cómo sería si Dios, el Todopoderoso, vendría a este mundo? Por eso es que la gente en aquel entonces no lograron entender y no lograron captar quién era el que había venido a este mundo. ¿Quién era? Porque cuando vino a este mundo, dice que caminó por las olas del mar y la gente no entendía. Un fantasma. Porque la gente, claro que logró ver los discípulos y dijeron, este es un fantasma. Pero el Señor les explica a ellos, aclarándole que no era un fantasma, sino que era el mismo Señor. Pero los discípulos no lograron entender. ¿Quién? Mire, cuando el Señor va a la barca caminando por las olas del mar, y mire, usted sabe que el Señor hace a la tempestad, a los vientos, porque había una tormenta, cuando el Señor se durmió en la barca, en el mar de Galilea, los discípulos quedaron espantados y ya no sabían qué hacer, a tal punto que le dijeron al Señor, Señor, despierta, porque nos hundimos, porque perecemos, Señor. Y el Señor tiene que, de alguna manera, hacer, mi hermano, una pausa o crear o hacer una bonanza a esa tempestad. Es decir, les habla a la naturaleza. Y aquella naturaleza, al escucharle a su Señor, se calmaron. Estaba muy como que, muy rabioso. Estaba como que muy fuerte, estaba muy agresivo la naturaleza. Pero como estaba su Señor, la naturaleza tuvo que calmarse. Tuvo que, mi hermano, la naturaleza tuvo que dar una gran, como que, no bonanza, ¿no? O sea, tuvo que dar, mi hermano, una gran calma en aquel momento a las aguas, a los vientos, a la tempestad. Y los discípulos quedaron sorprendidos, diciendo, ¿quién es
que aún los vientos y los mares le obedecen. ¿Quién es este? ¿Cuál es la pregunta? Que si Dios tendría que venir a este mundo, ¿cómo sería su actuar y su procedimiento? ¿Cómo sería? Mire, muchas veces nosotros criticamos a los niños, ¿no? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te calmas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo era usted cuando era niño? ¿Ah? ¿Cómo era usted cuando era niño? Usted va a decir, ¿usted era quieto? No, yo era quieto, ¿no? Y sentado. ¿Cómo era usted cuando era niño? Muy inquieto, ¿cierto? Igual que su hijo, su nieto, o peor todavía. Pero uno mira al niño, ya cálmate, ya cállate, mucho grita, que mucho esto, que mucho aquello, que lo otro. Y entonces como la pregunta a Dios, ¿no? ¿Cómo sería Dios cuando vino a este mundo? ¿Y cómo era usted cuando era niño? ¿Hacía sus deberes o no? ¿Le tironeaban de la oreja o no? ¿Le castigaban o no? ¿Cierto que sí? ¿Cómo era? Por más que usted me diga, no, pastor, yo no era así. Porque a veces hay gente que dice, no, yo no era así. Yo era diferente. Entonces, ¿cómo era, hermano? Si era diferente, un extraterrestre, ¿qué era? Pues todos éramos así, inquietos, traviesos. ¿Cierto que sí, hermano? Nos compraban el lápiz y a la semana, ¿cómo entregábamos el lápiz? Era asícito, mis hermanos. Con poquito se los podía agarrar. ¿Era así o no? ¿Cierto, no? Y era el tajador ahí. Y entonces uno era así. ¿O no, mis hermanos? Uno era así. Entonces, ¿cómo era Dios cuando vino a este mundo? ¿Cómo era Él? Entonces, la vida de Jesús, la vida de Cristo, nos dio una, ¿cómo le diría? Nos dio una semejanza de cómo era el actuar de Dios. Por eso la palabra dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo? ¿Cómo cree que era Dios? Si Cristo es la imagen del Dios invisible, y entonces ahí viene lo que es los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Entonces, ¿cómo era Cristo, mis hermanos? ¿Cómo era Él? Manso y humilde de corazón. ¿Así será Dios? ¿O no será Dios así, mis hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Así será Dios o no? Manso y humilde de corazón. Así es Dios. ¿Y cómo más era Cristo, mis hermanos? Era paciente, ¿no? Era paciente. Cristo mostró muchas cosas, mis hermanos. Por eso en San Juan dice, no, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo la paz que da es una paz diferente. ¿No es? Claro que la paz del mundo que viene es una paz, mi hermano, una paz falsa. Y usted sabe que cuando aparezca el anticristo y se diga, ahora tenemos paz y seguridad, eso es lo que pasa. Ahora que tenemos paz y seguridad, dice, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Eso es lo que pasa. El mundo no nos puede dar una paz verdadera. La única paz verdadera proviene de Él. Esa es la paz, la verdadera paz que el hombre necesita. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza a nuestro Dios, hermanos. Hemos dicho que Dios entró a este mundo de una forma única y extraordinaria. No era común que un niño nazca de una mujer que no haya conocido varón. No era común. Por eso le dije que escurrió
llegó a ocurrir un gran milagro. Cuando vino a este mundo, ahí viene el otro detalle. Su vivir en este mundo, porque vivió, andó. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo era el vivir en este mundo? Y el vivir de él en este mundo fue única. La pureza de la conciencia, que era algo sorprendente. Es más, Señor, a esta mujer la hemos encontrado en pleno adulterio. Según la ley de Moisés, es digna de ser apedreada. ¿Y cómo era la conciencia del Señor? El que esté libre de culpa, sea la primera persona en arrojar la primera piedra. Y nadie pudo apedrear a aquella mujer porque su conciencia era contaminada, era dañada. Por eso que el vivir del Señor fue algo extraordinario, fue algo sorprendente. No había, había pasado todo el vivir del ser humano, porque el Señor en su vivir impactaba, sorprendía a toda la humanidad. Multiplicó los panes y los peces, alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo era su vivir? Comía como reyes, pero también comía como pobres. El Señor era algo extraordinario. Se puso a ayunar, vino la tentación. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta del Señor fue algo única. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue algo extraordinario su vivir. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero ustedes lo tienen. Pero el Hijo del Hombre, en otras palabras, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Y cuando no había dinero con qué pagar, le dice a uno de los discípulos, ve al mar y allá como que agarra un pez y saca de lo que hay en la boca. Y en la boca del pez había una moneda para el pago, mis hermanos, del impuesto de ellos. Su vivir era extraordinaria. No era como el vivir de nosotros, porque Él sorprendía. Por eso que Él no era de la tierra, sino era de lo alto, de los cielos. Por eso San Juan 2:19 o 2:13, ¿qué es lo que dice, mis hermanos? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El lugar de Él era allá. Y el apóstol Pablo a los filipenses, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, mis hermanos? Hablando en cuestión a la humillación de Cristo, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Fue la grandeza del Señor. Miren lo que dice, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, ¿era Dios o no era Dios? Era Dios. Y se aferró. Yo soy Dios. Ahora van a ver ustedes qué es lo que lo voy a hacer. Les voy a destruir. No se aferró. ¿Era Dios? Era Dios. Pero no se aferró. No se aferró. Hay personas que se aferran a un cargo, se aferran a la autoridad, se aferran a algo. Pero dice la palabra que él no se aferró, aunque era el mismo Dios. No se aferró.
Cuando Él estaba en la cruz del Calvario crucificado, dice que Él tenía la potestad de llamar a los ángeles. Los ángeles, sus ángeles celestiales, estaban dispuestos. Es como que ya listos para la guerra, listos para descender, listos para ir, mi hermano, a defenderle a su Señor, listos, como que ya sus ángeles celestiales. Pero lo único que ellos esperaban era la orden. Porque a ellos, mis hermanos, les dolió en el alma verle a su Señor en esa condición. Y ellos ya estaban listos para descender. Aún, mi hermano, su creación, los cielos, aún la tierra. ¿Qué pasó con los cielos, mis hermanos? De verle a su Señor, se escondió, mis hermanos. Porque no pudo soportarle ver a su Señor, a su Creador, en esa condición. Se escondió. ¿Y qué es lo que pasó, mis hermanos? Dice, a la hora sexta. ¿Qué es lo que aconteció? Se nubló. En el día hubo una oscuridad, mis hermanos. El sol se ocultó, porque no quiso verlo a su Señor en esa condición. ¿Qué pasó con la tierra? No pudo verlo también en su condición, en esa condición a su Señor. El velo del templo se rasgó, entre otros acontecimientos, porque no pudieron, mis hermanos. Y usted debe entenderlo eso. Es necesario entenderlo eso. ¿Cómo fue el accionar de Dios en ese mundo? Fue única y de manera diferente. Pero el hombre no pudo entender, mis hermanos. No te queremos apedrear por tus buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. No te queremos apedrear por esto, sino por lo otro. Me agrada lo que le dice Tomás al Señor, según San Juan 20:28. ¿Qué es lo que le dice Tomás al Señor? Señor mío y Dios mío. Cuando él lo vio al Señor resucitado ya en medio del hogar, de la casa, y se les apareció a ellos, Tomás, mis hermanos, no voy a creer si no yo no meto el dedo, mi mano donde fue clavado y fue puesto la lanza. No voy a creer. Aparece el Señor. Tomás, mete tu mano, mete tu dedo, mete tu mano. Aquí está, mételo. Y Tomás tuvo que introducirlo y fue algo único, porque nadie hasta ese momento, un muerto, había resucitado. Y Tomás queda sorprendido, impactado, y le dice, Señor mío y Dios mío. Porque solamente Dios podía vivir en esa condición de manera única. Una alabanza al Señor, hermano. ¿Usted se imagina eso? Por eso que su vivir fue algo único. Cuando hoy en día la gente muere, ¿usted cree que el sol se oculta? No. El sol no se oculta, el sol sigue, mis hermanos, su curso. ¿O no? Pero imagínense con el Señor, el sol se tuvo que ocultar. Y todos quedaron sorprendidos porque era día. Y todos quedaron espantados y comenzaron a correr a su casa. La gente comenzó, mi hermano, a quedar así como que bloqueada, espantada la gente por lo que estaba logrando ver. Fue única. Después de recibir todos los maltratos, después de andar, mi hermano, por todos esos lugares que el Señor anduvo, y al final como cordero fue llevado al matadero, imagínense eso.
Después de hacerle lo que el hombre le hizo al Señor, el Señor termina en la cruz del Calvario diciendo, ¿qué es lo que le dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted sería capaz, hermano, que le maltraten a usted como le maltrataron al Señor y pasar por todo lo que pasó el Señor y usted al final en la agonía, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen? ¿Usted sería capaz o no? Y yo pienso que no, ¿cierto? Ahí quizás se llegarían hasta a maldecir, ¿no? Les maldigo a ustedes antes que me muera, que esto, que les vaya mal. Porque no somos capaces. Porque no somos capaces, hermano. Pero el Señor, de vivir lo que vivió y lo que recibió por dar amor al Señor, termina diciéndole, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunto yo, ¿la gente sabía lo que estaba haciendo o no? ¿Qué dicen, hermano? ¿Sabía o no sabía? A ver, ¿la gente sabía o no? ¿Sabía lo que estaban haciendo? Claro, ¿qué asesinato va a ser bien? La gente sabía el maltrato, la gente sabía que era un inocente. La gente sabía lo que le estaban haciendo, mi hermano. La gente sabía lo que le estaban haciendo. Por eso que Poncio Pilatos se lavó las manos y dijo, bueno, este hombre es inocente. Porque le llevaron a los tribunales y los tribunales, mi hermano, daba como que el juicio y terminaba diciendo, el hombre es inocente. El hombre es inocente. El hombre es inocente. Pero la gente decía, crucifícale. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Hablando en cuestión a sus obras, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Entonces, imagínese, si alguien viene y le pega a usted, mi hermano, le apuñala, ¿usted cree que sabe lo que está haciendo o no? Sabe lo que está haciendo. Y usted termina diciéndole, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo creo que ahí uno diría, no, policía, ministerio público, venga y ya, y el juicio. Condénenlo, llévenlo allá. ¿Cierto que sí? Porque uno toma conciencia. Entonces, por eso que el vivir del Señor fue algo único. Fue algo único, hermano, porque no era cualquiera, era Dios manifestado en carne. ¿Cuántos creen que era Dios, mis hermanos, manifestado en carne? Era el único Dios, porque no hay dos ni tres, era el único Dios manifestado en carne. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es, ¿usted entiende esa determinación? Este es el verdadero Dios. Cuando dice este es porque está ya siendo claro, es decir, está apuntando a alguien ya específico, mis hermanos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y quién es este? Era el Señor Jesús. ¿Quién era Él? El verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que fue algo extraordinario, hermano. Es más, hasta su resurrección fue algo extraordinario. ¿Por qué fue algo extraordinario? Porque cuando el Señor llega a morir, lo llevan al sepulcro, lo cierran la puerta, y para estar seguros que el Señor no resucitase, porque se decía,
Tal vez vienen los discípulos, mueven la piedra y le sacan al Señor y van a decir, sí, que efectivamente fue así como el Señor lo dijo, que esto, que aquello, pero no fue así. Los guardias quedaron allí y algo sucedió, comenzó una tembladera, mis hermanos. Y los guardias tan sorprendidos al ver todo quedaron desmayados. Eso fue algo grave, hermano. Imagínense, hermano, que usted sea uno de los guardias ahí y usted, mi hermano, sabe que el que está ahí tiene que salir afuera. Y le pusieron a usted como guardia para poder asegurarse de que no salga. Y comienza una tembladera, mis hermanos, como que a moverse, a sacudirse, como que las piedras y todo lo demás. Y usted se da cuenta que eso es algo extraordinario. Y los guardias se desmayaron. Quedaron desmayados. Y la piedra fue movida. Y el que estaba muerto tuvo que salir. Y los guardias, mis hermanos, fueron a declarar cómo había ocurrido. Pero para tapar ese comentario cambiaron por una mentira. Pero nadie creyó, mis hermanos. O tal vez algunos creyeron de esa manera. Pero se comenzó a divulgar por todos los lugares que el Señor había resucitado. Fue algo extraordinario, hermano. Por eso es bueno servirle, adorarle, creerle a aquel que tuvo una vida extraordinaria en medio de nosotros. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar y que Dios nos ayude. ¿Estamos en el verdadero o no? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No busque otro, este es el verdadero Dios. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria. En este momento, Señor, agradecidos contigo por todo lo que tú haces en cada uno de nuestras vidas. Señor, mi Dios, te honramos y te alabamos por todo lo que tú haces, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.